Buenos Aires, desde Argentina. Y con este aplauso les damos la bienvenida a todos los que nos siguen. Somos la Iglesia Bautista del Cruce Varela, aquí en Buenos Aires, Argentina, hermanos de Brasil, de Chile, de Perú, de Cuba. Hermanos de Cuba, estamos orando mucho por ustedes, estamos con un proyecto grande, ya estarán sabiendo, espero que les llegue este mensaje. Hermanos de Estados Unidos, que van a colaborar con los hermanos de Cuba, también contamos con ustedes, hermanos de Brasil, que también estamos en contacto. Gracias por los mensajes, por recibir estas palabras. Nuestros hermanos en Santa Fe los bendecimos, nuestros hermanos en Paraguay también. Gracias a todos con lo que nos... Bueno, ahora podemos compartir, estamos saliendo por Facebook Live. Así que si usted ve, ya le aparece el vivo, puede compartir ahora mismo, ahí aparecemos. Allí tiene también, si usted nos está viendo, tiene también las formas de contactarse con nosotros, de poder sostener esta obra también junto con nosotros. También tiene la posibilidad de dejarnos su mensaje, su petición, su oración. Leemos todos los mensajes, les saludamos cuando nos escriben. Y si usted comparte ahora a su grupo de amigos, ¿sí? El algoritmo de Facebook y de las redes comienza a multiplicarse y la palabra de Dios llega para todo cuanto lugar y bendice a sus amigos, bendice a sus familiares y llega porque jamás, nunca la palabra de Dios vuelve vacía. ¿Amén? Amén. Muy bien, gracias a todos los que comparten. Vi algunos también allí que colocaban en Google Maps y nos colocaban 5 estrellas y colocaban una foto. Eso nos sirve porque cualquier persona que anda cerca le aparece que hay una iglesia. Así que muchas gracias. Continuando en el mes de la fidelidad, titulamos la palabra de hoy, sincera fidelidad. Es una palabra fuerte como la que estamos teniendo, que nos desafían, que nos motivan, y esa palabra la recibimos en el nombre de Jesús. Y en el día de hoy, domingo, le he solicitado a nuestro hermano Facundo Medina que lo recibimos con este aplauso y oramos por él ahora para que Dios pueda hablarnos a través de su vida. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida de nuestro hermano Facundo, que tú lo bendigas, lo ilumines, Señor, y que tu palabra esté en su boca en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Saludo a todos los que no pude saludar en el Shalom y demás. Como bien dice el pastor, estamos transitando este mes que tenemos como temática el mes de la fidelidad. Entiendo que es una palabra y un concepto que es esencia de Dios, que vamos a ir aprendiendo a través de cada mensaje, de cada charla que vamos a poder compartir los domingos. Hoy me toca a mí compartir con ustedes esta breve charla y anhelo que pueda ser tanto para mí como para ustedes de ayuda para seguir comprendiendo esta profundidad de la fidelidad. Venimos exaltando la fidelidad de Dios y hemos aprendido algo importante al principio del mes, quizás lo recuerdan conmigo, y es que aunque nosotros fuéramos infieles, el Señor permanece siendo fiel porque es su esencia, porque no puede negarse a sí mismo, no puede negarse a algo que Él es y no puede dejar de ser. Así que, como decía recién, si fuéramos infieles, el Señor permanece fiel. Y también en el transcurso de este mes, tanto en las reuniones acá presencial, como también quizás en algunas redes, en algunas reuniones, quizás la reunión de oración, en las conexiones virtuales, también hemos mencionado, hemos dicho, muchos lo han escrito en los comentarios y demás, que tenemos una tendencia a ser infieles. Tenemos una tendencia a no poder permanecer en completa fidelidad. Pero más allá de esta tendencia que tenemos a la infidelidad, Dios nos llama justamente a serle fiel. Nos invita, nos convoca de alguna manera, nos anima, nos exhorta a que podamos serle fiel. Pero quisiera que me ayuden en algo. Esto voy a
necesitar su ayuda, sí o sí, van a tener que participar conmigo de este momento y de otro momento más, porque quiero que me ayuden ustedes a poder, de alguna manera, entre todos, los que se animen a levantar su voz y demás ahora, que podamos definir juntos como iglesia qué significa para nosotros como iglesia ser fiel. Mejor dicho, para que pueda ser inclusive más práctico, ¿cuál es la característica de una persona fiel? ¿Alguien se anima a poder decirme? ¿Puede levantar su voz? Voy a necesitar sí o sí de ustedes. ¿Alguna característica? A ver. Amar. ¿Alguna otra característica que ustedes creen que tiene o debe tener una persona que es fiel? Tiagui. Perseverar. Pastor, también usted puede decir alguna. Amar. Amar ya lo dijo Laura, no sé. Lo dijo primero. Obedecer. ¿Qué más? No traicionar. ¿Alguien más? Comprensión. Una persona fiel ama, una persona fiel persevera, es comprensiva, no, ¿cómo dijiste, Lauti? No traiciona, no traiciona. ¿Leito? Exclusividad, tipo como Adidas para Messi, una cosa así, no se puede poner otra marca que no sea Adidas, está bien. Me gustó esa, me gusta. Obedece al pastor, una persona fiel. Se me ocurrió. Muy bien. Alguien más que quiera puede gritar, no hay problema. Inclusive podemos errar, decir lo que sea. Lealtad. Muy bien, muy bueno. ¿Alguien más que quiera sumar alguna característica? Porque creo que esto nos va a ayudar para también seguir desarrollando el mensaje. Por eso les decía que voy a necesitar sí o sí su ayuda. Obviamente, si alguien no quiere levantar la voz y decirlo, no hay problema. Sé que muchos tendrán alguna característica, pero mencionamos amor, perseverancia, exclusividad, no traicionar, lealtad, comprensión, ¿verdad? También. Verdadero, ser verdadero, decir la verdad. Una persona fiel es verdadera. Perfecto. Bueno, ahí creo que con la opinión de los hermanos, todos los que estamos hoy presentes y los que están también escuchando, podemos llegar a una conclusión que es correcta. Inclusive si profundizamos en la etimología de la palabra, tanto en latín como en hebreo, van a encontrar estas palabras. Porque la fidelidad es algo común en nuestra vida diaria, ¿no? Tanto puede ser en la relación de pareja, en la relación de padre-hijo, en la relación de amigos, en la relación de hermanos. La fidelidad es una palabra bastante cercana a nosotros, no es algo tan lejano. Por eso tenemos los conceptos, y sabía que iban a decir conceptos que son correctos. Yo no voy a mencionar lo que me enseña la etimología de la palabra, pero estos conceptos están ahí. Están ahí en la esencia de esa palabra, de ser fiel, de la fidelidad. Y ahora que tenemos esta idea entre todos sobre lo que significa ser fiel, vamos a necesitar la ayuda de Dios para poder, cada una de estas palabras, poder traerlas a nuestra vida de fe. Y quiero dejar una consigna, ¿no? ¿Cómo podemos, sabiendo todo esto, serle fiel al Señor si tenemos en nosotros esa tendencia a no amar, a no ser comprensivos, a no ser exclusivos, a no ser leales? Esa tendencia que quizás a veces nos es fácil traicionar a alguien de la manera más sencilla, hablando en sus espaldas quizás simplemente. Opinando algo que sabemos que si él estuviera o si ella estuviera no lo diríamos, pero como no está, lo decimos. Tenemos esa tendencia a no perseverar, a no continuar, a rendirnos. Por eso quiero volver a decir esto. El Señor nos llama a serle fiel. Aunque nos cueste, aunque nuestra tendencia es ser infieles, nuestra tendencia es fallarle, nuestra tendencia es no amarlo, no ser exclusivos, aún así, a pesar de, Él nos sigue llamando a serle fiel. Por algo debe ser. Algo Él puede hacer en nosotros para que podamos ser esas personas fieles, esos hijos fieles, esa iglesia fiel que Él anhela. Vamos a la palabra porque hay algo que dice en referencia a esto. Y yo primero quiero contarles un poco el contexto y después les voy a decir dónde está el texto para que ustedes lo corroboren. Pero
Hay algo hermoso que sucede. Ustedes recuerdan que la iglesia empieza a multiplicarse cuando se inicia todo en Pentecostés, ¿no? El Señor se va, el Espíritu viene con poder, empiezan a hablar en distintas lenguas de diferentes naciones y cada persona de cada nación empezaba a entender que estaban exaltando, adorando a Dios y se empieza a extender el mensaje, en este caso ahí, en Jerusalén, ahí en el entorno cercano, donde eran los discípulos. Pero después, a través de las misiones, y no solo de las misiones, sino a través de la persecución, y todo comienza con un personaje maravilloso que se llama Esteban. Después de lo sucedido con Esteban, la iglesia empieza a ser perseguida fuertemente y empieza a expandirse, empieza a salir de Jerusalén y empieza a iniciar la iglesia. Y inicia en un lugar interesante, dado a la persecución por dos hermanos, dos creyentes que van a ese lugar, en este caso me refiero a Antioquía, y comienza a haber creyentes en el Señor. Y comienza algo importante, porque no solamente que empiezan a haber nuevos creyentes, sino que nuevos creyentes que no son judíos, nuevos creyentes gentiles. Hasta entonces eran todos los judíos que empezaban a conocer que el Mesías era el Señor y a creer que Jesucristo era el Señor y que Jesucristo, como decía el pastor el domingo pasado, a través del testimonio había resucitado y era el Mesías. Pero estaba ahí, no se había extendido. Acá en este texto que vamos a ver ya es un momento donde la iglesia se extiende y griegos se convierten al Señor. A través de estos dos hermanitos que por ser perseguidos se fueron a ese lugar. Y entonces pasa algo. Esta iglesia es sumamente importante porque se les empieza a dar un nuevo nombre a estos creyentes. Nace de este lugar, de estos hermanos, de esta congregación, un nuevo término que los define. A través de una exhortación. E inclusive esta exhortación tiene una palabra que es tan importante para nosotros y que es una esencia de nosotros como iglesia. Y es hermoso cuando la leo y veo que está esa palabra en la versión Reina Valera, quizás en otras versiones, por ahí en la NBI que ustedes vean ahí, por ahí no esté esa palabra específica, pero en la Reina Valera tiene ese término y me encantó que dijera esto esta persona. Esta persona que dice esta exhortación estaba en Jerusalén y como se enteró que empezó a haber una multiplicación de creyentes, fue para ahí. Fue a Antioquía, la iglesia de Antioquía, y se llamaba Bernabé. Quizás algunos tienen el nombre en su mente, es un misionero, una persona importante, y va esta persona ahí y le da una exhortación maravillosa. Primero los exhorta, y la frase empieza diciendo, exhortó, que si vamos a buscar significados de exhortar, vamos a encontrar que quiere decir que los animó, que los alentó y que de alguna manera quisiera que esta palabra nos aliente y nos anime y nos exhorte a nosotros, y también les advirtió. Exhortar es advertir. Y les advirtió a todos los nuevos creyentes, que no eran judíos, que eran griegos por primera vez. Le dijo una palabra, le mencionó la palabra que tiene nuestro ministerio. Propósito. Los exhortó a todos a que con propósito, y no cualquier tipo de propósito, sino un propósito de corazón. ¿Qué propósito quiere decir? En resumen, una intención, un objetivo, una determinación. Los exhortó a todos con propósito de corazón a que permaneciesen. Otra palabra interesante, que está ligada a lo que también decía Tiagui, a perseverar, resistir, continuar, establecerse, seguir. Entonces los exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen, y esta es la última palabra que ya la estuvimos descubriendo juntos, permaneciesen fieles al Señor. Eso fue lo primero que les dijo. Y si uno abre un poquito más el contexto, o sea, ahí cerca de este texto, que ahora se lo voy a decir para que lo vean en sus Biblias, cerquita, cierra la idea diciendo que esa iglesia, a esos discípulos, por primera vez, esta es la única vez que aparece esta palabra
si no me equivoco en la Biblia, la gente los empezó a llamar, eran los discípulos, eran creyentes, eran nuevos creyentes, griegos, gentiles, los empezó a llamar, como a veces nos dicen a nosotros, cristianos. A partir de ese momento, en esta iglesia, en esta congregación, donde fueron exhortados, animados a todos a que con propósito de corazón perseveren y permaneciesen fieles al Señor, después de ese momento se los comenzó a llamar cristianos. Esto está en el libro de Hechos, en el capítulo 11, donde la iglesia se expande. Pueden buscarlo, pueden leerlo para que después lo analicen bien. Si hay algo que tengan que corregirme, después me agarran a sola y me corrigen, no hay problema. Esto es en Hechos, como les decía, en Hechos 11. Versículo 23. Como les decía, se habían esparcido, en el 19 dice que ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron de Fenicia a Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos hasta ese momento. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron, predicaron, compartieron el mensaje de Jesucristo también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esta noticia no llegó por WhatsApp ni por Facebook, pero llegó a los hermanos que estaban en Jerusalén, a los únicos hasta el momento creyentes en Jesucristo. Y dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé a que fuese a Antioquía. Bernabé, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Eso es en el versículo 23. Y en el versículo 26, y un poquito antes, dice que Bernabé ve esto, les dice eso y se vuelve a Jerusalén y lo va a buscar ¿a quién? A otro misionero, que es el ejemplo de misiones, que es el apóstol Pablo. Lo va a buscar a él y vienen juntos a Antioquía y se quedan ahí un año. Y bueno, después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándole lo trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez. Esta exhortación creo que nos cabe a nosotros para poder recibirla, a que podamos permanecer con propósito de corazón fieles al Señor. Porque la gracia de Dios está sobre la iglesia. Cuando cree de verdad, la gracia de Dios empieza a obrar y la noticia empieza a correr y empezamos todos a compartir. Como el pastor nos comprometía a esta oración tan difícil, ¿a quién no le agarró miedo de decir, bueno, voy a orar con el pastor, Señor, quiero ser usado para que muchos te... Hay que estar después, de domingo a domingo, compartiendo. Hay que estar y ser intencional y hacerlo a propósito y con propósito de corazón. Por eso podemos lograr ser fieles, permanecer fieles, como Bernabé le decía a estos primeros creyentes, con propósito de corazón. Podemos lograrlo por la gracia de Dios. Pueden hacerlo, cada uno de ustedes, puedo hacerlo yo. Podemos hacerlo como iglesia. Ahora, quiero llevarlo de esta iglesia de Antioquía, hermosa, una iglesia de griegos que creían en el Señor y que le animaron a ser fieles. Quiero ir a otra iglesia. Vamos a otra, nuestra iglesia no, nosotros estamos como expectantes a ver si Dios nos enseña algo a través de todo esto. Vamos a otra iglesia, no a esta que era la primera, sino una iglesia ya fundada, un poco más adelante, o quizás de ahí en manera media simultánea. Vamos a otra iglesia de un gran misionero que estuvo también en esta primera iglesia, que es el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo, compañero de Bernabé, pero en esta iglesia, a diferencia de la otra hay un problemita. Hay varios problemas. Hay varias situaciones en esta iglesia. Pero yo voy a tocar una que tiene que ver justo con el mensaje de hoy. Esta es la iglesia de los Corintios.
Esta es la iglesia de los Corintios y vamos a ubicarnos. Vamos a ubicarnos vamos a ubicarnos en la segunda carta. Yo ahora le voy a decir cuál es el versículo, pero acá había un problema en esta congregación, había un dilema y tenía que ver con el otro punto. El otro punto fue una exhortación para que sean fieles al Señor, para que permanezcan con propósito de corazón. Y acá había un problema con la fidelidad también. Estaban como al borde o en peligro, o ya muy complejos, en perder esa fidelidad que tenían. Ya era una iglesia que estaba perdiendo esa fidelidad que tuvo alguna vez. Y había razones. Y el apóstol se lo dice, los encara y se lo dice frontalmente. Y el problema es el siguiente, pero antes, también quiero que me ayuden rápidamente, los que se animen, para describir, porque acá había un problema de fidelidad y había un problema en tener una fidelidad sincera. Estaban dejando de tener una fidelidad sincera. Empezó a ver ese problema, el apóstol lo empezaba a ver. Había razones puntuales por las cuales él veía, estos hermanos ya no están teniendo la sinceridad que tenían al principio. Ya no eran sinceramente fieles. Y quiero que me ayuden justamente, ¿qué significa ser sincero? ¿Cuáles son las características de una persona sincera? No mentir, ser alguna más. ¿Cómo? Leal, verdadero, una persona sincera. Si ustedes dicen, esta persona sincera, ¿qué características tienen esas personas? Pensar y decir lo mismo. Y yo me sumo a pensar, decir y hacer. Todo que sea una sola cosa. Sería integridad. Podríamos decir, resumirlo en una persona íntegra. Elsa, ser auténtico. Una persona auténtica, una persona... Y todos estos conceptos, no sé si alguien más quiere sumar algún concepto más de cómo es o cuál es la característica de una persona sincera. Lo pueden googlear, también puede poner significado de sincero y también no hay problema, no es que no es una prueba. Esto es solamente para sumarnos. ¿Alguien más quiere sumar algo a este concepto de qué significa ser sincero? ¿Cómo es una persona sincera? Transparente. Sí, y todo lo que están diciendo, lo que me gusta, y yo sabía que no iba a fallar esto, coincide con los significados que empezamos a ver cuando desprendemos la palabra en su etimología, tanto en hebreo como en latín, empezamos a ver todos estos conceptos. Y uno que me llamó la atención, transparencia, a mí me pareció limpio, algo puro, algo que no está mezclado, algo que no tiene mezcla. Entonces está muy, muy relacionado a esto que ustedes están diciendo, que estamos sumando entre todos, pero la cuestión era esa. Esta iglesia empezó a perder y ya no tener una sincera fidelidad. Es decir, ya había una mezcla. Empezaron a estar mezclados con un montón de cosas. Y cuando leemos el contexto de esta situación, vamos a llegar a la conclusión de que esta iglesia empezó a tener, o estaba en riesgos de tener una falsa fidelidad, no una sincera fidelidad. Y esto es muy profundo porque ¿cómo descubrís que realmente una persona es sincera? Hay características, pero a veces es muy difícil de verla. ¿Cómo podés verla? ¿Cómo haces para estar en los pensamientos, como decía Luján? Solamente escuchás lo que dice. Y hasta podés ver lo que hace, y a veces no ves lo que hace y lo que dice. Entonces es muy complejo. Podés observar la profunda integridad, pureza, limpieza, sin mezcla de una persona. Y ellos, esta iglesia, estaban siendo engañados. Y yo le quiero decir el contexto de qué estaban siendo engañados. Este texto yo ya lo toqué hace un tiempo, observando otro aspecto, y me sorprendió que tenía eso también en la iglesia de Corintios. Estaba habiendo una mezcla porque estaban recibiendo influencia. ¿Cuántos son influenciados a veces día a día, no? Quizás por las redes sociales, quizás por una persona,
A veces muchas personas dicen, no, mi trabajo, mi jefe es tóxico, me vuelve loco y yo termino la jornada con la cabeza así. O personas que con artimañas te quieren influenciar, o las redes sociales, o la excesiva información que te desinforma, que no te informa. Estamos expuestos a poder ser influenciados por un montón de cuestiones. Y no mencioné las influencias del enemigo, que utiliza todo lo natural para poder también influenciarnos. La cuestión es que estas personas, estos hermanos, estaban siendo engañados. En este caso, el apóstol estaba muy enojado, estaba loco, porque menciona la palabra loco, ahora cuando lo leamos van a ver, estaba loco, pero loco, estaba sacado, porque habían falsos maestros, falsos profetas que venían a enseñar un supuesto evangelio que no era el evangelio que él con tanto esfuerzo les predicó y les enseñó. Es como que el pastor me enseña a mí y yo de repente empiezo a escuchar, a seguir el Instagram de, no sé, el pastor Juan Alberto, no sé, fulanito de tal. Yo lo sigo y me empieza a gustar lo que dice. Ahora te profetizo, Facundo, en el nombre del Señor, que ahora, y me empieza a gustar todo eso. Y encima, la astucia del enemigo a veces le engancha alguna cosa y digo, más todavía, como los adivinos, ¿viste? Te enganchan algo y decís, Bueno, la cuestión que el apóstol estaba loco, y lo expresa en la Escritura, porque había falsos maestros que enseñaban falsas doctrinas y ellos estaban siendo engañados en sus sentidos, que quiere decir en sus entendimientos, en su pensamiento, en su capacidad de percepción, estaban siendo ya engañados. Esto es esta iglesia, la iglesia de Corinto. Estaban siendo, a través de toda esta enseñanza de la radio, del Instagram, del Facebook, de YouTube, de los pastores, de los músicos, estaban siendo extraviados, que quiere decir desviados del camino, corrompidos, perdidos. Estaban siendo desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y el apóstol estaba loco y dijo, permítame un poco de locura. Sí, permítame. Y empieza con todo. Y dice, me temo, esto está en la segunda carta a los Corintios. Me encanta porque el tipo dio la vida y da la vida para exhortarlos también. No se queda a medias tintas, da la vida para exhortarlos. Y le dice, me temo, esto es en segunda de los Corintios, en el capítulo 11, y dice, ojalá me tolerasen un poco de locura. Sí, tolérenme, dice. Porque yo, dice en otras palabras, en el verso 2 del capítulo 11, porque los celo con el celo de Dios, porque los preparé, los desposé para que sean una iglesia, una novia fiel al Señor cuando venga. Entonces el tipo estaba loco y dice, pero me temo, aunque yo los preparé, aunque yo les enseñé el verdadero evangelio de Jesucristo muerto y resucitado, me temo que como la serpiente con su astucia, en el verso 3 del 11, de la segunda carta a los Corintios, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora me pregunto de nuevo. Dios me decía, me estaba hablando y decía, qué terrible, porque sea, puedo estar ahí en el límite. Yo creo que soy fiel, pero el Señor dice, no estás siendo fiel de verdad, es mentira. No sos exclusivo. Vos no te ponés solo esta marca que es mía, te ponés cualquier remera, no tenés problema con ponerte cualquier remera. No te interesa. Y yo pagué para que vos te pongas esta ropa exclusiva, mía, que expresa amor y fidelidad, y vos te ponés cualquier ropa. No sos tan exclusivo como cantás. No sos tan exclusivo como llorás. No sos tan exclusivo. No sos tan transparente. No amás tanto como decís o aparentás. Yo te conozco. Yo conozco la intención, peso los corazones, sondeo los corazones, conozco la motivación y la intención de cada corazón. Inclusive ahora está pesando mi intención cuando estoy diciendo esto. Entonces,
¿Cómo vivir y permanecer en sincera fidelidad? Primero, yo quiero decirles, vimos dos iglesias hermosas, que conoceremos a todos los hermanos en alguna vez, pero primero quiero decirles que Dios nos ama. O sea, Dios, aunque esto es fuerte, porque decir Dios te ama es como decir fulanito me ama, y Dios no es fulanito, y no ama como fulanito de tal. Dios no ama como te ama tu papá, no te ama como te ama tu mamá, no te ama como te ama tu novia, tu novio, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, no te ama así. Dios te ama con una profundidad muy difícil de comprender, pero la realidad es que Dios nos ama. Y ese amor de Dios implicó, para que podamos comprender la profundidad, entregar a su Hijo unigénito, morir por nuestros pecados. Morir inclusive como si Él fuera un pecador, cuando en realidad Él nunca pecó. Pero Él cargó en la cruz nuestros pecados y, como dice también Pablo, se hizo pecado por nosotros. Imagínense Él cargando parte de nuestros pecados. Ustedes saben lo que es estar en pecado, ¿no? Cuando están haciendo mal, cuando les pesa el corazón, cuando te duele el estómago, cuando sabés que fallaste, cuando sabés que tenés odio, que tenés angustia, amargura, todo eso es consecuencia del pecado trabajando. Imagínense todo eso de toda la humanidad, de todas las edades, de todos los tiempos, de todas las galaxias, vía lácteas, universo y multiversos, cargando sobre una persona que nunca pecó, que era santo. Ese es el precio y eso es lo que implicó el amor de Dios. Y Dios, este concepto es muy, muy fuerte. Pablo dijo, yo lo celo como Dios. Y saben que Dios es celoso. O sea, Leo usó el ejemplo de exclusividad. Entonces yo soy exclusivo de Dios. Él es sumamente celoso de lo que es de Él. Su celo obviamente no se compara al nuestro, es otra cosa, obviamente, es otra cosa. Pero Él es celoso. De hecho, es muy celoso. Y de hecho es tan celoso a modo Dios, a nivel Dios. Imagínense eso. Celos a nivel Dios. Y vamos a leerlo porque si no por ahí yo quedo como estoy diciendo algo que no es tan así. En Éxodo, vamos a buscar acá, en Éxodo, a ver si puedo, bueno, vamos a ver si puedo por acá. En Éxodo 34, si me ayudan, lo encontramos. 34, vamos a leer el versículo 14, donde hablamos y vemos este celo de Dios, nivel Dios. Y dice en el 34 del libro de Éxodo, en el versículo 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios es celoso. Él es el único Dios verdadero y deberíamos tener ese amor y esa fidelidad a Él. No tener otro Dios que no sea Él. Nuestra adoración debería ser hacia Él. Y cuando decimos adoración no nos referimos a canciones como cantábamos, que es una expresión de adoración, es una manera de expresar la esencia de la adoración. Pero en resumen bien llano, para que podamos entenderlo todos, adoración significa la acción de mostrar gran estima o devoción desmesurada, excesiva y mayor de lo común sobre alguien o sobre algo. Es una excesiva demostración de estima. Cuando alguien te es tan valioso, cuando estimas a alguien mucho, demasiado, eso es adoración. Él quiere nuestra adoración. Pero la realidad es que podría pasarnos a nosotros que nuestra adoración sean otras cosas, o sea, otra cosa, o sea, otra persona, y no el Dios verdadero que es el único que tenemos que adorar. Por esto, Dios quiere y necesitamos que Él trabaje en lo profundo de nuestros corazones para que podamos tener y que pueda nacer de nosotros una fidelidad sincera hacia Él. Sincero dijimos que es ser íntegro, sin falsedad,
puro, sin mezcla, limpio, sin contaminación. Así que para cerrar este momento, quiero invitarlos solamente a leer el último texto de la charla, que está en el libro de Hebreos, para que simplemente y profundamente Dios pueda ayudarnos y nosotros podamos pedirle a Dios que trabaje en lo profundo de nuestro corazón, para que realmente pueda brotar de nosotros sincera fidelidad. Esto está en el libro de los Hebreos, esto es en el capítulo 10, para que podamos leerlo y terminar, que esto es hermoso lo que dice y de gran ánimo, así que simplemente con esto cerrar esta introducción. Y dice lo siguiente, Hebreos 10, en el versículo 22, dice: acerquémonos esta mañana, en este día y cada día de nuestra vida, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como a algunos se les hace costumbre, sino exhortándonos, teniendo en cuenta que ya el día del Señor está más cerca que antes. Acerquémonos finalmente, porque Dios es el que provee, porque Él es fiel, fiel es Él, y Él hizo la promesa. Acerquémonos al Señor con sincera fidelidad, para que día a día nuestro corazón sea moldeado y transformado por Él, y vivamos plenamente con fe una sincera fidelidad. Amén. Amén. Le decía tremenda palabra a nuestro hermano Facundo, porque solo voy a cerrar para que nos acerquemos con sincera fidelidad delante de la presencia de Dios. Y pensaba, lo comentaba con mi hijo, digo, estaba hablando el apóstol Pablo y estaba hablando la palabra de Dios, y Facundo nos enseñaba acerca de dos iglesias, ¿no? Antioquía y Corinto. Justo le decía a Tiago, estoy seguro que Facundo va a hablar de Antioquía y de Corinto, porque cuando comienza la iglesia, comienzan nuestra humanidad, y nuestra humanidad es la tendencia a la infidelidad, como ya lo hemos hablado. Por eso quiero cerrar, registré algunas cosas nada más y quiero solo sumar eso y cerrar, porque la locura que le toma a Pablo no es más que una demostración de amor, de celo. Por eso me gustó que enfatizó en el celo de Dios, porque el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 11 dice: yo los celo con celo de Dios, porque los amo, porque no los quiero ver infieles, porque sé cuál es la consecuencia de la infidelidad. De hecho, la infidelidad es lo que rompe los pactos con el Señor. Una infidelidad rompe en una amistad, en una relación, en la iglesia, en lo que fuera, rompe el pacto, y eso es lo que Pablo no quería. Y ya iniciando la iglesia, imagínate, comenzaban estas cosas. Pero creo que está todo dicho y claro. No quiero agregar mucho más para no arruinar el mensaje, porque quedó claro. Pero sí quiero resaltar qué provocó la infidelidad antes de que vengas acá al altar del Señor. ¿Por qué? Lo que fue provocando la infidelidad, estos
nos leyó en 2 Corintios 11, en el verso 13, 2 Corintios 11, 13, estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El disfraz, la careta, es algo que está introducido hoy en la iglesia. Hay muchos cristianos que están rotos, que viven una religión, que son completamente infieles, pero muestran una careta de una falsa verdad. Que cuando le preguntas cómo estás, te dicen bien. Que dicen Dios te bendiga, que cantan canciones, pero que están podridos por dentro. Y que se van al infierno y van a las iglesias. Esto es lo que lo ponía loco al apóstol Pablo. Esto es lo que lo celaba. Porque decía, yo los celo con celo santo, con celo de Dios, porque los he desposado a un esposo. Los desposé. Estoy con y por ustedes. Y mirá, cuando sos pastor, cuando sos misionero, cuando das tu vida por las almas y ves cómo esa persona cae en infidelidad, te agarra este celo, esta sensación de desesperación por las vidas y por las almas, que es la que hoy te decía, primero que lo vigiles en tu vida y después lo vigiles en los otros. ¿Por qué? Porque dice, no es nada maravilloso, nada nuevo, dice el apóstol Pablo, verso 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y es lo que utiliza el enemigo para que caigas en infidelidad. Te disfrazan las cosas que son de una manera del mundo. Por eso digo que la infidelidad tiene que ver con el mundo. Por eso digo que hoy el problema de la iglesia es el mundo. El problema de la iglesia es el mundo. Vivimos como cristianos en un mundo que cada día al cristiano le gusta más. Entonces la iglesia tuvo que ir adecuándose al mundo para no incomodar ni molestar tanto. Seamos sinceros, ya que estamos hablando de sinceridad. Sé sincero con el Señor si Él te conoce. Si Él conoce tu vida el lunes. Mira, estas noches que estuve orando, estuve viniendo para la iglesia de madrugada, primero porque estamos cuidando un poco la iglesia y demás, y aprovechando para orar y para estar en la casa del Señor. Yo le decía, Señor, tú conoces mi corazón y mis pensamientos, no hay nada oculto, y por más que quisiera, ahí vas a estar tú, en mi mente, en mi corazón. Sé sincero con Dios. No te pongas un disfraz, una careta, porque eso lo puedes hacer con tus hermanos, pero no con Dios. Sé sincero con Dios, que tu fidelidad, es lo que le pedía el apóstol Pablo, sea sincera, porque no es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin va a ser conforme a sus obras. Puedes estar sirviendo al Señor, puedes estar predicando, puedes estar cantando, pero el fin va a ser otro, porque la infidelidad quiebra y rompe el pacto, por lo cual, y por lo tanto, para finalizar, no te extravíes, no te pierdas, porque la infidelidad provoca eso, que te extravías, te perdés. Y Pablo, que los había desposado, que había fundado esas obras, y yo te lo hablo como pastor fundador, cada alma, cada persona que veo que comienza a extraviarse y a perderse. Ahí Lauti y Facu lo saben, porque yo soy insoportable, pregunto todo el tiempo, ¿y dónde está esta persona? ¿Y qué pasó con la vida de él? ¿Y por qué? Porque tenés ese celo. Y también celos que andan acá en la iglesia y en otras disfrazados de fieles. Y son piedra incluso de tropiezo para otros hermanos. Así que sincerate con Dios. Sacate la careta, sacate el disfraz. Si Dios te conoce. Y decirle, Señor, quita mis ojos del mundo, de la cosa de este mundo, para que yo no me extravíe de tus propósitos, para que yo no me extravíe de tus sueños, para que yo me vuelva a encontrar con tu amor, puro, leal, perseverante. Y podamos caminar a ser una iglesia sinceramente fiel.
Y cuando sos sincero, estás reconociendo tus debilidades. Eso es lo mejor que puedes hacer con Dios. No hacerte el religioso, no hacerte... Puedes decirle a un hermano, hermano, orá por mí. Si un hermano, encontrémonos en la semana. Yo le estaba diciendo eso a los chicos ahora que vienen los tiempos largos y demás. Encontrate en la semana, anda a compartir un mate, una comida, un té, un café, algo con un hermano, con otro. Vamos a estar juntos, vamos a sostenernos unos a otros. Abrí tu casa para el Señor. Invita a 1, a 2, a 3. Orá, orá, orá. Lee la palabra. Cantá alabanzas. Porque te vas a extraviar, porque te vas a perder, porque el mundo nos gana. Sé sincero con vos mismo. Porque Satanás aprovecha, como dice acá, nuestra falta de sinceridad, nuestras caretas y nuestros disfraces para engañarnos y hacernos creer que estamos bien. Entonces, que hoy sea un día de sincera fidelidad. Vamos a colocarnos de pie delante del Señor. Y tal vez sea un día en que comiences a decirle, Señor, porque el mismo apóstol Pablo le decía, cuando soy débil, soy fuerte. Señor, quítame el aguijón en la carne. No, me abofeteó Satanás, decía Pablo. Pero Pablo permaneció fiel. Bernabé permaneció fiel. Los apóstoles permanecieron fieles hasta la muerte. Señor, quiero ser un cristiano sinceramente fiel, que no dependa de personas, de dificultades, de circunstancias, sino de ti. No quiero más disfraces. No quiero disfrazarme de religioso. Quiero ser exclusivo para ti, sinceramente, tal como soy, Señor, delante de ti. Poder amarte, poder volver a tener esa pasión por las almas, por los perdidos, volver a llorar en tu presencia, volver a despertarme y saber que ahí estás. Amar la iglesia, amar las almas, bendecir. Y si no es así, como dice el apóstol Pablo, se le pagará conforme a sus obras. Por lo tanto, no te preocupes por el otro hermanito y preocúpate primero por vos. Y una vez que estás así, compartilo. Porque Dios es luz y Él pagará conforme a las obras. Pero sé sincero esta mañana delante de Dios y decirle, Señor, tal como soy, me postro delante de ti para volver a ese primer amor, para volver sinceramente a estar en paz contigo, Señor. Ayuda mi fe. La fidelidad tiene que ver con fe, con creer en lo que no existe, en lo que no se ve. Amén. Por lo tanto, si sos fiel, tenés que volver a creer con fe, a ser sincero.